Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar del cuarto mandamiento de la ley de Dios que tiene que ver con el día de reposo. Y eso lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 9, 10 y 11. Pero primero vamos a entender el significado sabá. Viene de la palabra hebrea para sábado. Significa descansar, desistir, dejar de trabajar o concluir los días de reposo. Los días de reposo los tenían que guardar los judíos, los israelitas. El cuarto mandamiento describe bíblicamente el mandamiento del sabá. Era exclusivamente para los israelitas, es decir, los descendientes de Jacob. Éxodo capítulo 31, versículo 17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. Éxodo capítulo 31, versículo 16 dice: guardarán pues los días de reposo los hijos de Israel, los descendientes de Israel o de Jacob. Recordemos que Jacob luego se llamó Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. En estas dos citas nos dice de que el día de reposo, es decir, el sabá, tenían que guardarlo los hijos de Israel, es decir, los descendientes de Jacob en la carne. En armonía con esto, el apóstol Pablo, refiriéndose en la ley, a quien se lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice está para todos aquellos que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. Está claro, se refería al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob. Ahora, los que defienden dentro de la obra creativa de Dios, cuando Dios dijo el séptimo día era día de reposo, por lo cual Dios descansó. Por eso dicen que de ahí en adelante todos los hombres de Dios lo guardaron, y no es así. Antes de que el pueblo de Israel guardara el día de reposo, antes de ellos nadie lo guardó, ni siquiera Abraham, ni siquiera Isaac y ni siquiera Jacob. Porque en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 2 dice: Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, es decir, en el Sinaí. Y el versículo 3 dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí vivos. Por eso, antes de la celebración del pacto en Horeb, no encontramos de que ningún siervo de Dios, ya sea Abraham, o Isaac, o Jacob, o Noé, o los antepasados en la descendencia de la genealogía, en el conteo cronológico. Recordemos que el conteo cronológico inicia desde la caída del hombre en adelante, y los descendientes de aquel primer hombre, es decir, de Adán, fueron Se, Enos, Kenán, Mahalalel, Jaré, Enó, Lamé, Matusalén, Noé, Sen, Arfasá, Salá, Eber, Pelé, Reú, Serú, Taré, Nacor y Abraham. Y los hijos de Abraham, que fueron Isaac, y el hijo de Isaac, que fue Jacob. Estos no guardaron ningún día de reposo, para que lo tengamos claro. O que la Biblia especifique y digan que estos hombres hubiesen guardado el día de reposo. La Biblia no especifica, no lo dice. La palabra del Señor: el día de reposo empezó puesto por obra después de que Dios hizo el pacto con Israel y no con sus antepasados. Y por eso, antes de la celebración del pacto en Horeb, nadie guardaba el día de reposo. Israel recibe el día de reposo como señal y como un estatuto perpetuo. Y para Israel era algo nuevo, del cual no estaban acostumbrados y no sabían qué hacer. En el libro de los Números, capítulo 15, versículo 32 al 36, dice lo siguiente:
Dice que encontraron a un hombre en el día de reposo que estaba afuera cortando leña, y los hombres que lo encontraron tomaron a este hombre y lo llevaron delante de Aarón y Moisés, porque todavía no tenían claro del cómo se debía tratar a este hombre que había quebrantado el sábado. ¿Qué hizo Moisés? Consultó a Jehová. ¿En dónde encontramos eso? En el libro de los Números, capítulo 15, versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Por quebrantar el día de reposo en la ley, la sentencia en la ley era la muerte. Si Israel, en cuanto a sus antepasados y en su permanencia en Egipto, si hubiesen guardado el sábado, ya sabrían qué hacer. Cuando Israel estuvo como forastero en Egipto, nunca guardaron el día de reposo. Nunca. Y está claro. Textos sobre los reglamentos del día de reposo encontramos en Éxodo capítulo 16, versículo 25. Y dice: y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. ¿Qué no hallarían en el campo? Maná. Porque en el desierto, después de las codornices, cayó del cielo maná. Incluso Israel, cuando vio estas cosas, dijo: ¿qué es esto? Porque no conocían. Y luego Moisés les dice que es pan. Éxodo capítulo 35, versículo 1 al 15. Y en el versículo 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Tampoco se podía encender fuego en el día de reposo. Números capítulo 15, versículo 32 al 36 habla del hombre que recogía la leña en el día de reposo, al cual apedrearon. Jeremías capítulo 17, versículo 21 dice: así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Y el versículo 22 dice: ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres, cuales desde Moisés en adelante, porque el profeta le está hablando a los reyes de Judá. Esto deja claro de las restricciones y parámetros y los mandamientos que se tenían que hacer para el día de reposo. Hoy en realidad, si eres honesto, nadie cumple en guardar el día de reposo. En cuanto a estas restricciones, en los tiempos de Jesús ya no lo hacían porque se quebrantaban muchas cosas y empezó en hacer un formalismo donde se permitían muchas cosas y se llegó a extender de una manera exagerada por las limitaciones en otros casos. Mis amados en el Señor, hoy vimos la primera parte del día de reposo, de aquel descanso que Dios en la ley le dio a Israel. ¿Por qué Dios le dio ese descanso a Israel? Porque lo liberó de la esclavitud y de la servidumbre en tierra de Egipto y le dio una tierra prometida. ¿Dónde reposó y descansó Israel? En la tierra prometida. En un próximo video seguiremos hablando del día de reposo. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.